Lectura del Santo Evangelio según San Lucas capítulo 6 versículos 39 al 42. En aquel tiempo, dijo Jesús a los discípulos una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en el hoyo? Un discípulo no es más que su maestro, si bien cuando termine su aprendizaje será como su maestro. ¿Por qué te fijas en la mota que tiene tu hermano en el ojo y no reparas en la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, hermano, déjame que te saque la mota del ojo, sin fijarte en la viga que llevas en el tuyo? Hipócrita, sácate primero la viga de tu ojo, y entonces verás claro para sacar la mota del ojo de tu hermano. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hablemos brevemente del Evangelio que nos ocupa. 3 ideas centrales aparecen aquí. La primera, la ceguera espiritual. No puede nadie guiar a otro si está ciego en su corazón. Lo afirmará Jesús. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? Si van caminando, ¿no caerán los dos juntos en un hoyo o en un hueco? Nos invita Jesús a tener luz en el corazón para poder ser guía de otros. Hemos aprendido de nuestros ancestros que no hay peor ciego que aquel que no quiere ver, y podríamos agregar, no hay peor ciego que aquel que no se reconoce sin luz, que no se reconoce con ceguera en su propia vida. Muchos de nosotros vivimos con la conciencia aparentemente muy tranquila. Pensamos que estamos de lo más iluminados, que caminamos en la verdad, que estamos gobernando o administrando nuestra vida de la mejor manera, pero luego descubrimos con un poco de luz cuán ciegos, cuán equivocados, cuán torcidos estábamos en el camino de nuestra vida. Una invitación pues para que pidamos luz en el corazón y tener esa claridad para tomar decisiones acertadas en la propia vida. Una segunda enseñanza de este Evangelio es esa manía que tenemos los seres humanos de mirar los defectos en los demás, pero no en nosotros mismos. Me da la idea pensar que somos malos médicos, buenos diagnosticando a los demás, pero muy malos diagnosticándonos nosotros mismos. En efecto, tenemos la claridad para mirar la paja que hay en el ojo ajeno, pero no la gran viga que hay en el propio. Eso nos lleva de alguna forma a incapacitarnos para reconocer que antes de juzgar sobre la conducta o la actuación de otra persona, tenemos que revisar cómo es nuestra vida, cómo es nuestra coherencia, cómo es nuestro testimonio. Estas incoherencias son tan comunes que hay expresiones que han hecho carrera en la sabiduría popular. Un burro hablando de orejas. Médico, cúrate a ti mismo, y al alcalde, ¿quién lo ronda? Son expresiones de la sabiduría popular que hablan simplemente de cómo somos maravillosos, mirando defectos en los demás, pero somos completamente ciegos, mirando nuestras propias incoherencias, defectos y limitaciones personales. En una tercera idea y final, dirá Jesús sobre esta actitud del corazón que es hipocresía, y nos invita primero a sacar la suciedad del propio ojo, a buscar la coherencia de la vida, y solo entonces tendremos claridad para poder exhortar, motivar, corregir, sacar la mota del ojo del hermano, del vecino. El hipócrita, el fariseo, era una persona que tenía una psicología muy especial, y esto no es solo de hace 2000 años, es también de hoy día. El fariseo, el hipócrita, tiene 3 condiciones psicológicas muy especiales. La primera, le encanta sentirse bueno, le encanta sentirse justo, le encanta que los demás así lo reconozcan. De hecho, los fariseos en tiempo de Jesús se sentían personas muy buenas, muy rectas, muy justas. Este es terreno abonado
para que nosotros no podamos construir una religión con sinceridad de corazón, sino por el contrario, sobre apariencias. Cuidémonos de no sentirnos ni buenos ni mejores que los demás. Como dirá el apóstol San Pablo, todos somos pecadores. Un segundo elemento de la psicología del hipócrita es que, como señalaba el Evangelio de hoy, le encanta juzgar de los otros, le encanta mirar los defectos y las fallas, se regocija, se saborea mirando las fallas de los demás, pero no las propias. Es más, cuando alguien le enrostra o le endilga sus propios defectos, se disgusta, se pone de mal humor, se contraría. Nosotros no podemos ser con esa psicología del fariseo que juzgamos fácilmente de los otros, pero nos da rabia que nos juzguen a nosotros. En un tercer elemento y final, dentro de la psicología del fariseo, está su legalismo religioso, a veces hasta el extremo. Con ello busca calmar, silenciar su conciencia. Cumple un mínimo de preceptos de orden religioso, de orden social, y se siente con eso una persona justificada y que está por encima de cualquier juicio humano. Se siente bien consigo misma, simplemente apoyado en la falsa seguridad del cumplimiento de una ley religiosa. Señor, gracias por este Evangelio. Gracias por invitarnos a revisar primero nuestra propia vida, del Evangelio de Jesucristo, que nos invita al perdón y que nos invita a la reconciliación humana. Amén. Señor, enséñame, ayúdame a olvidar. Yo sé que te ofendí y que no di amor. Señor, aquí estoy, recibe mi oración, enséñame a amar, ayúdame a olvidar. Enséñame, 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 Señor, a amar, enséñame, 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 Señor, a amar, enséñame. Aspiren a los dones más preciosos. Sobre todo, procuren el amor.
Señor, mi alma está sedienta de tu paz. Enséñame a amar, ayúdame a olvidar. Enséñame, 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 Señor, a amar. Enséñame, 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 Señor, a amar. Enséñame. Orea mirando las fallas de los demás, pero no las propias. Es más, cuando alguien le enrostra o le endilga sus propios defectos, se disgusta, se pone de mal humor, se contraría. Nosotros no podemos ser con esa psicología del fariseo que juzgamos fácilmente de los otros, pero nos da rabia que nos juzguen a nosotros. En un tercer elemento y final, dentro de la psicología del fariseo, está su legalismo religioso, a veces hasta el extremo. Con ello busca calmar, silenciar su conciencia. Cumple un mínimo de preceptos de orden religioso, de orden social, y se siente con eso una persona justificada y que está por encima de cualquier juicio humano. Se siente bien consigo misma, simplemente apoyado en la falsa seguridad del cumplimiento de una ley religiosa. Señor, gracias por este Evangelio. Gracias por invitarnos a revisar primero nuestra propia vida, del Evangelio de Jesucristo, que nos invita al perdón y que nos invita a la reconciliación humana. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículos 39 al 42. En aquel tiempo, dijo Jesús a los discípulos una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en el hoyo? Un discípulo no es más que su maestro, si bien cuando termine su aprendizaje será como su maestro. ¿Por qué te fijas en la mota que tiene tu hermano en el ojo y no reparas en la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, hermano, déjame que te saque la mota del ojo, sin fijarte en la viga que llevas en el tuyo? Hipócrita, sácate primero la viga de tu ojo, y entonces verás claro para sacar la mota del ojo de tu hermano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hablemos brevemente del Evangelio que nos ocupa. 3 ideas centrales aparecen aquí. La primera, la ceguera espiritual. No puede nadie guiar a otro si está ciego en su corazón. Lo afirmará Jesús. ¿Acaso puede un ciego guiar a vida? Y solo entonces tendremos claridad para poder exhortar, motivar, corregir, sacar la mota del ojo del hermano, del vecino. El hipócrita, el fariseo, era una persona que tenía una psicología muy especial, y esto no es solo de hace 2000 años, es también de hoy día. El fariseo, el hipócrita, tiene 3 condiciones psicológicas muy especiales. La primera, le encanta sentirse bueno.
le encanta sentirse justo, le encanta que los demás así lo reconozcan. De hecho, los fariseos en tiempo de Jesús se sentían personas muy buenas, muy rectas, muy justas. Este es terreno abonado para que nosotros no podamos construir una religión con sinceridad de corazón, sino por el contrario, sobre apariencias. Cuidémonos de no sentirnos ni buenos ni mejores que los demás. Como dirá el apóstol San Pablo, todos somos pecadores. Un segundo elemento de la psicología del hipócrita es que, como señalaba el Evangelio de hoy, le encanta juzgar de los otros, le encanta mirar los defectos y las fallas, se regocija, se saborea. Ciego, si van caminando, ¿no caerán los dos juntos en un hoyo o en un hueco? Nos invita Jesús a tener luz en el corazón para poder ser guía de otros. Hemos aprendido de nuestros ancestros que no hay peor ciego que aquel que no quiere ver, y podríamos agregar, no hay peor ciego que aquel que no se reconoce sin luz, que no se reconoce con ceguera en su propia vida. Muchos de nosotros vivimos con la conciencia aparentemente muy tranquila. Pensamos que estamos de lo más iluminados, que caminamos en la verdad, que estamos gobernando o administrando nuestra vida de la mejor manera, pero luego descubrimos con un poco de luz cuán ciegos, cuán equivocados, cuán torcidos estábamos en el camino de nuestra vida. Una invitación pues para que pidamos luz en el corazón y tener esa claridad para tomar decisiones acertadas en la propia vida. Una segunda enseñanza de este Evangelio es esa manía que tenemos los seres humanos de mirar los defectos en los demás, pero no en nosotros mismos. Me da la idea pensar que somos malos médicos, buenos diagnosticando a los demás, pero muy malos diagnosticándonos nosotros mismos. En efecto, tenemos la claridad para mirar la paja que hay en el ojo ajeno, pero no la gran viga que hay en el propio. Eso nos lleva de alguna forma a incapacitarnos para reconocer que antes de juzgar sobre la conducta o la actuación de otra persona, tenemos que revisar cómo es nuestra vida, cómo es nuestra coherencia, cómo es nuestro testimonio. Estas incoherencias son tan comunes que hay expresiones que han hecho carrera en la sabiduría popular. Un burro hablando de orejas. Médico, cúrate a ti mismo, y al alcalde quien lo ronda. Son expresiones de la sabiduría popular que hablan simplemente de cómo somos maravillosos, mirando defectos en los demás, pero somos completamente ciegos, mirando nuestras propias incoherencias, defectos y limitaciones personales. En una tercera idea y final, dirá Jesús sobre esta actitud del corazón que es hipocresía, y nos invita primero a sacar la suciedad del propio ojo, a buscar la coherencia de la